Bueno, comentarles que el convenio de colaboración, o en esta primera fase del convenio de colaboración, es un convenio de colaboración sin ningún compromiso económico, es decir, la plataforma como está, tal y como está hoy en día, ha sido un convenio de colaboración en donde nosotros o el gobierno del estado establece las líneas de comunicación y la difusión para que las personas puedan descargarse la aplicación, y por el otro lado Moovit pone a disposición la aplicación de gobierno del estado con la intención de ir generando cada vez datos precisos en esta aplicación. Es decir, para el gobierno del estado hasta el momento no tiene costo. Estamos avanzando sobre algunos otros esquemas de información y el tema de información en tiempo real, y bueno, estamos viendo los esquemas bajo los cuales el gobierno del estado podría contratar algunos servicios adicionales que la plataforma de Moovit tiene. Luego, perdón, mencionaba que de 25 a 30 minutos era lo que se esperaba en promedio en Latinoamérica. En Aguascalientes, ¿cuánto, Gustavo? Y si lo de las pantallas nada más va a ser en las oficinas gubernamentales que hay con los paraderos, sobre todo, que ahí es donde la gente se pierde más. Sí, no sé si quieres comentar la primera. Sí, por supuesto. El tiempo de espera promedio de Latinoamérica es una referencia de las más de 650 ciudades en las que Moovit está presente. En este momento no tenemos los datos concretos de Aguascalientes, pero seguramente en una etapa posterior los podamos presentar, sobre todo para contrastar la diferencia de la implementación de la información estática en base al aporte que hacen los usuarios y la implementación del tiempo real. Es decir, que ahí vamos a poder verdaderamente mostrar la diferencia entre un arribo predictivo en base al posicionamiento geolocalizado de la unidad del camión, y efectivamente lo que vamos a poder reflejar es este tiempo. Por este momento no lo tenemos medido, ¿ok? No lo tengo en este momento, pero seguramente podemos brindarlo más tarde. Y respecto a en Aguascalientes, los estudios que levantamos en 2017 nos hablaba de un tiempo promedio de espera de 30 minutos. Nuestra principal preocupación no es el tiempo promedio, sino la desviación estándar, que está sobre los 18 minutos. Esto quiere decir que hay personas que esperan entre 50 minutos y una hora el autobús, y evidentemente pues eso pierde confiabilidad y confianza en el usuario en el sistema de transporte público al tener que tomar otra opción que seguramente será más cara, como taxi o contratar a través de una plataforma, y lo que buscamos precisamente es poder trabajar en la programación y la planificación de cada una de las rutas, y si habrá rutas en las cuales estén programadas a cada 30 minutos, vamos a poner el ejemplo más exagerado en la programación del servicio, que por ejemplo esta programación ahora es la ruta 39 que sale de El Conejal en Orias de Ojo Caliente, pues que el usuario tenga la certeza y la garantía pues de que cada media hora va a tener un servicio, y con ello pues bueno, lo que buscamos es que el sistema de información al usuario lo provea de una manera sí dinámica a través de la plataforma o a través de la página web, que es importante también mencionarlo. Se pueden consultar las rutas y los horarios desde la página de gobierno del estado, que es aguascalientes.gov.mx, y en los paraderos pues lo haremos de un poco como de una manera más estática, publicando o que se encuentre impreso cuáles son las rutas y cuáles son los horarios planificados. Evidentemente esto tendrá un proceso de ajuste, y el proceso de regularización del servicio, como ya lo hemos comentado, contempla tres factores importantes. Uno es que se mantenga el número de unidades programadas por día, es decir, que esta variable se mantenga constante. Si hay 10 unidades programadas para X ruta, pues que de manera permanente haya 10 unidades. La segunda variable que estamos controlando es los tiempos de despacho de las unidades, es decir, a cada cuántos minutos de la parte de la programación. Y la tercera tiene que ver con la cadencia en la ruta, que quiere decir que los autobuses mantengan la proporción en distancia y en tiempo una de otra, que ese es el trabajo que estamos desarrollando ahora mismo, sobre todo en la ruta 20, 40 y 41, en donde ya hemos resuelto que el número de unidades sea constante, donde ya tenemos un despacho del 90% de manera puntual de acuerdo a los horarios, y ahora nuestro problema que estamos resolviendo es que luego las unidades, por el tráfico o por la velocidad que luego algunos de los operadores o que suben, por ejemplo, por los puentes, pues tenemos unidades que se están pegando en la cadencia de
de la ruta. Entonces, estas tres variables las tendremos que aplicar en todas y cada una de las rutas e iremos empujando para que eso suceda. Y de la información al usuario en los paraderos, pues será prácticamente impresa, no se tienen contempladas pantallas, sobre todo por el vandalismo que se ha vivido en algunas de los paraderos. Y pues bueno, la parte del aplicativo en el tema de las pantallas, pues ahora mismo lo estamos empujando desde las oficinas de gobierno del estado, en el cual están participando 15 dependencias. Pero bueno, si hay cualquier otra oficina o empresa o área de espera que desee conectarse, creo que estamos también en posibilidades de otorgar información, sobre todo, por ejemplo, no sé, pensando en ustedes como medios de comunicación que tengan un link en donde puedan visualizar de dónde están ubicados, cuáles son las rutas y cuáles son los horarios. Perdón. Bueno, tengo nada más varias preguntas. ¿Cuál sería el lapso de tiempo para ya tener este proyecto que comentas ya listo? O por otro lado, ¿cómo se estaría erradicando el déficit de choferes, que ya también comentabas que sigue siendo una constante? Y también si las tarifas preferenciales y las tarjetas de prepago ya estarían listas en un periodo de 3 meses, como había comentado la diputada Gladys Ramírez. Sí, comentarles respecto al tema de los operadores, lo que estamos trabajando tanto con el Servicio Nacional de Empleo como con los propios concesionarios es en el esquema de capacitación y formación. Es verdad que hay un déficit de operadores de transporte público, no solamente, o más bien, no solamente para el transporte público, sino en general. Para el tema de transporte hay un déficit y en el país pues es una constante. Lo que estamos buscando con ellos, y en próximas semanas anunciaremos el proceso de certificación de operadores para la parte de profesionalización que lo estamos desarrollando con SECOI, que es una de las instancias de gobierno del estado, pues es tener una cantera de operadores que nos permita ir resolviendo este problema del déficit. Y también lo otro pues es que los operadores que tengamos o los operadores que tenemos actualmente pues se encuentren en un periodo o en un proceso de certificación, sobre todo de cara al usuario, del uso o del buen uso de las nuevas unidades de transporte público, y también de la parte operativa o de la parte, o más bien vinculando la parte operativa a los temas de salud ocupacional, ¿no? En la parte de los trabajadores, porque sabemos que todavía existe una brecha importante en las condiciones laborales que tendremos que ir ajustando en conjunto con los concesionarios. Choferes, tenemos, en todo el sistema tenemos entre 600 y 650 choferes, ¿no? Para poder cubrir los días que descansan, etcétera y tal, porque tenemos 550 autobuses más o menos en operación. Y respecto al tema de las tarifas, comentarles que estamos trabajando de una manera muy intensa en el sistema de prepago. El sistema de prepago es lo que nos va a dar la viabilidad también desde la parte tecnológica para poder hacer efectivos las tarifas preferenciales. Aquí hay una coordinación entre movilidad, el Instituto de Educación y el DIF para poder atender los 3 grupos que nos marca la ley como susceptibles a las tarifas preferenciales, que son los estudiantes, los adultos mayores y las personas con discapacidad. Entonces, pues bueno, este proceso estaremos trabajándolos en las siguientes semanas. Estableceremos cuáles son los lineamientos y mecanismos y requisitos para quienes necesiten o estén en condiciones de solicitar una tarifa preferencial, y luego lo resolveremos con la parte tecnológica a través de la tarjeta y el sistema de prepago. Nosotros calculamos que sí, en 3 meses podemos desarrollarlo. Evidentemente pues tendremos que resolver algunos elementos previos, pero al menos en la parte efectiva de la tarifa preferencial yo considero que en 3 meses estaremos en condiciones de implementarlo. Gracias, buenos días. Sí, buenos días. 2 preguntas. ¿En cuánto tiempo tienen considerado de tener cubierto el 100% de operatividad? Y la segunda es,
¿algún plan de contingencia ahora que empiezan las lluvias aquí en Aguascalientes? Porque eso obviamente retrasa, mencionabas hace un rato el tráfico, todo esto, pero ¿algún plan de contingencia para no perder esa continuidad de tiempos? Gracias por la respuesta. Sí, justo aquí es importante la participación y la colaboración que estamos haciendo con Movit, porque buena parte de resolver los problemas que tienen que ver con las avenidas de agua, que como ustedes bien saben, López Mateos se convierte en una complicación importante, y también por las propias condiciones y características de los autobuses, pues vamos a tener que tomar decisiones operativas, y estas decisiones operativas vamos a poder transmitírselas a los usuarios a través de la propia aplicación, con alertas y con mensajes que nos van a poder ayudar a decirle, pues la ruta X o Y la desvía, o en tales horarios o dejará de funcionar o se desviará por tal y tal calle, para que el usuario pueda tener mayor información. No sé si nos quieras contar un poco de las alertas que estamos preparando. Sí, desde luego, estamos trabajando en el proceso de implementación de las alertas de servicio que se utilizan para informar sobre cualquier disrupción en el sistema de transporte público. Un desvío es un ejemplo, un incremento, una disminución de frecuencia, una parada movida, etcétera. Es decir, cualquier aspecto cualitativo del servicio que no se refiera específicamente a la ubicación del paradero, el recorrido del bus o el arribo de llegada. Esto es, brindamos una pata de información adicional desde el punto de vista cualitativo para que el usuario pueda seguir tomando siempre la mejor decisión, recordando que a mejor información probablemente el proceso de decisión de la ruta de transporte público que elegimos tenga un nivel mucho menor de ansiedad y un aumento de la confianza. Este es el proceso de decisión que estamos acompañando para que se pueda elegir la mejor ruta, más allá de las sugerencias de Movit, contemplando estas vicisitudes que puede ser, por ejemplo, el caso de la lluvia en la avenida que mencionaba. ¿En cuánto tiempo estará ya disponible el 100%? Bueno, comentarles que desde el sistema de información al usuario ya está disponible para todas las rutas, ¿no? Evidentemente en la parte operativa lo que estamos empezando a trabajar es vincular los comentarios y todos los comentarios por parte de los usuarios respecto a lo que ven en la calle, que también la plataforma, como bien lo saben, tiene un espacio para dar quejas respecto a si la unidad no para en el lugar en donde se encuentra el usuario, así va a la capacidad, si va lleno, poco lleno o vacía la unidad también se puede generar. Para la parte del conductor, la parte de limpieza y la parte de alertas, por ejemplo en el caso de hechos de tránsito o cualquier cosa que desvíe, los propios usuarios pueden hacernos llegar esa información, y ahora lo que estamos trabajando es en los procedimientos para vincular esto que nos dicen los usuarios para tomar decisiones en la operatividad y luego darle una respuesta al usuario respecto a su queja, cómo fue atendida o cuáles fueron las acciones que se ejecutaron desde la calle. Buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido. Muchas gracias. En el caso de Aguascalientes, para el invitado, ¿cómo puede usted comparar esta aplicación, esta implementación a una ciudad, un municipio como Aguascalientes, en las 100 y tantos lugares que tienen o más? ¿Cómo va ese avance? Es la primera pregunta. La segunda para usted, en respecto a los tiempos de ascenso y descenso, porque varían de acuerdo a los horarios. Hay más pasaje en ciertos horarios. Entonces, esos tiempos, y considerándolo principalmente en lo que es en la zona del centro histórico y lo que es ya en periferias, donde de alguna forma hay mayor velocidad para los vehículos. Okay. Por su respuesta, gracias. Gracias. Bueno, gracias por la bienvenida. Efectivamente, Movit está en 2.900 ciudades alrededor del mundo, 650 de las cuales están en Latinoamérica. La implementación que hemos experimentado con el CEMOV y el Estado de Aguascalientes ha sido realmente satisfactoria, desde todo punto de vista, tanto a nivel humano como a nivel técnico. Encontramos un equipo muy predispuesto a tomar las últimas tendencias en tecnología para poder tomar decisiones basadas en hechos concretos, y es parte de este camino que empezamos a recorrer. Si me pregunta por alguna ciudad específica, sí le puedo decir que vimos una celeridad muy por encima del promedio
que lleva una implementación de toda la información de transporte, porque por ahí la aplicación es el punto final de todo el trabajo que hay detrás para determinar y estandarizar un sistema de transporte. Desde que nos pusimos a conversar, efectivamente vimos total predisposición, una muy amplia colaboración y apertura también, incluso a escuchar tendencias globales que nosotros observamos, y es así como estamos trabajando y queremos seguir trabajando. Muchas gracias. A ver, repítame nuevamente la pregunta para darle una respuesta específica. Sí. Miren, comentarles que uno de los temas que nos encontramos en la programación del servicio, como venía haciéndose durante ya muchísimos años por parte de Atusa, nos encontramos una rigidez en la programación del servicio. ¿Qué quiere decir esto? Independientemente de la ruta o de los horarios pico o los horarios valle respecto a la demanda, que tendría que ser un elemento lógico respecto a poder decir, pues a mayor demanda, mayor cantidad de unidades o mayor capacidad incluso de las unidades, lo que nos encontramos pues prácticamente fue una tabla en donde se programaba todo el servicio con el mismo intervalo de frecuencia. Y si usted me dice que, no sé, por ponerle un ejemplo, la frecuencia estaba determinada en la ruta 10, vamos a poner el ejemplo, a cada 10 minutos. Bueno, esto en una hora pico es mucho, es poco, o sea, ¿cómo poder determinarlo? Y luego lo más importante es que en las horas valle pues se tenía la misma programación. Nos encontramos en la parte operativa desde algunas de las terminales, es que como los horarios, sucedían dos fenómenos. Primero el de programación, que es un tema de diseño de la ruta, pues bueno, muchos de los autobuses ya salían llenos desde la terminal, ¿no? Porque pues pasaba un tiempo prolongado y evidentemente la gente llegaba a la terminal y salía ya lleno, por tanto los usuarios de la primera parte de la ruta pues se quedaban sin posibilidades de subir al autobús. Y luego sucedía otro factor, y es que independientemente si estaba o no el autobús, el despachador dejaba el horario ahora sí que reservado. Entonces si por ejemplo ese día el chofer no se levantó o el autobús no encendió y perdía su primer horario, pues pasaban 20 minutos desde que salía la primera unidad hasta la siguiente, porque la unidad intermedia nunca llegó, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces esto agravaba sobre todo en las horas pico en la mañana. Y lo que nos encontramos también en las horas pico, que ya son en la tarde y sobre todo los últimos servicios, pues es el tema de la ruta, ¿no? O sea, se cortaba la ruta o se iba a una velocidad muchísimo mayor, no se hacían todos los puntos de ascenso y descenso, y por tanto pues genera muchísima incertidumbre en el usuario. ¿Cómo lo estamos corrigiendo? Con supervisión y sanciones, ¿no? O sea, parte del tema es poder garantizar que se despachen en todos los horarios que están programados. Ya hicimos una distinción ahora en la nueva programación que hace el gobierno del estado a través de la coordinación de movilidad respecto a las frecuencias en horas pico, que son más cerradas, y con respecto a las de las horas valle. Entonces pues podríamos tener frecuencias en las horas pico de esta misma ruta entre 6 y 7 minutos, y en horas valle a cada 15 o a cada 20 minutos, porque eso también condiciona. Y eso es lo que a través de la plataforma de Movit estamos informándole al usuario, para que también pueda identificar que durante el día pues los horarios o las frecuencias en la ruta pues están diferenciados entre las horas pico y las horas valle. Dos preguntas. Una, ¿ya tienen algún plazo para identificar todos los camiones con unos mismos colores o tonalidades? Porque ahorita hay circulando pues de varios. Y la otra, en el caso de las tarifas preferenciales, si son 3 meses sería por octubre y el ciclo escolar empieza en mediados de agosto, ¿ahí tienen algún plan de contingencia o algo en este sentido? Sí, para la parte de cromática, en la parte de los vehículos, bueno, ustedes ya vieron, las nuevas unidades vienen ya con una cromática identificada sobre todo el proyecto de movilidad que es Yo Voy. Esto será progresivamente, queremos que suceda este año, es decir, que en enero de 2020 podamos tener todas las unidades ya con una cromática común. No solamente las unidades de transporte público, sino también vamos a avanzar en otras modalidades como las combis o los taxis, para poder tener una cromática reglamentada y que esta cromática se mantenga en el tiempo.
Respecto al tema de las tarifas preferenciales, estamos trabajando ahora con el Instituto de Educación, sobre todo porque tendremos que resolver esta diferencia en tiempo respecto al inicio del ciclo escolar, en agosto más o menos, y la implementación de la parte tecnológica. Lo que estamos visualizando como una alternativa pues es, como no vamos a tener la tecnología de validación y la tecnología del prepago, necesitamos encontrar un esquema para sobre todo garantizarle al usuario que el chofer y el concesionario le hace efectivo el descuento, por así decirlo. Entonces, aquí hay muchísimas opciones, tenemos que identificar cuál es la más viable, desde las planillas de tickets, como en una especie como de preventa, que ya también se ha implementado en Aguascalientes y que en distintas dependencias o incluso en las propias universidades se vendía con antelación, o encontrar un mecanismo intermedio que nos permita estos 2 meses para la parte de la implementación poder hacer efectivo el descuento. Nuestro principal problema es la parte de validación del descuento, que si bien inicia las clases en agosto, tenemos que encontrar un mecanismo intermedio o definitivamente aplazar la aplicación de las tarifas hasta que exista la tecnología para poder garantizar que el descuento sea efectivo. Uno de los temas importantes, y lo marca la propia ley de movilidad, es que estos grupos tendrán descuentos en las tarifas preferenciales siempre y cuando no comprometa el modelo de negocio. A partir de ello, lo que estamos trabajando ya estamos terminando de consolidar es el porcentaje de usuarios que el propio sistema puede aguantar con una tarifa cruzada, es decir, el usuario que tenga un beneficio del 50% de la tarifa con quien paga la tarifa completa. Estamos hablando que aproximadamente, y según lo que hemos avanzado, el número de beneficiarios puede ser hasta del 12% del total de usuarios del transporte público, ¿no? Entonces, estamos hablando que estaremos alrededor de entre los 13,000 y 15,000 beneficiarios como máximo para obtener esta tarifa preferencial. Estamos trabajando justo con las áreas correspondientes, porque evidentemente hay los universos de población respecto a los estudiantes, personas con discapacidad y tercera edad, están muy diferenciados, y justo uno de los temas es definir cuáles son los requisitos para poder acceder a esta parte de la tarifa preferencial, los tiempos, por ejemplo, los calendarios escolares. Hay alumnos que están inscritos de manera semestral o anual, ¿no? Y esos son de las partes finas que estamos ajustando ya con las dependencias especializadas. Así es. Vale. Por acá, tengo otras preguntas. Sí. En principio, ligado a esto, en el tema de las rutas, se ha hablado de que se van a ampliar algunas, se van a transformar otras rutas. ¿Esto cuándo se verá ya de forma tangible de que se den estos cambios en las propias rutas? Eso por un lado. En otra pregunta, hace unas semanas se emitió una convocatoria para renovar 70 camiones para incluirlos en este programa. ¿Cómo va el proceso de renovación de estas unidades? Y nada más, si tuvieran el dato en el tema de la aplicación, ¿cuántos usuarios ya la están utilizando aquí en Aguascalientes? Bueno, comentarles respecto al programa de reestructuración de rutas. Como saben, arrancamos con la ruta 20, 40 y 41. En esta semana el gobernador anunciará cuáles son las siguientes rutas a regularizar, para que también los usuarios puedan tener claro y sobre todo ayudarnos a visualizar cuáles son los principales problemas en la prestación de esas rutas. De la parte de la convocatoria, comentarles que esta semana también ya sale los resultados. Entonces, estamos hablando que era una bolsa de 15 millones de pesos para apoyar hasta con el 12% del valor de la unidad. Lo que estamos trabajando ahí, y la emisión de la lista de beneficiarios corresponderá a la Secretaría de Medio Ambiente. Hablaba de un déficit de… Perdón, faltó la respuesta a la pregunta.
Exactamente. Movie cuenta con 460 millones de usuarios a nivel global. No brindamos cifras específicas para cada área metropolitana o estado. Sí te puedo comentar que se suman más de 1 millón de usuarios nuevos por día, y desde que comenzamos nuestra colaboración con el CEMOV y el Estado de Aguascalientes, notamos incrementos porcentuales considerables de la magnitud del 300% en materia semanal. Es decir, que los números que mostramos al principio están totalmente relacionados con este incremento en no solamente en descarga, sino también en actividad de usuarios, ¿no? Eso vale la pena aclararlo. No solamente estamos fomentando que se descargue una aplicación, sino también que se utilice porque está dando beneficios reales, y eso es lo que estamos en algún punto mostrando. Hablaba de un déficit de operadores de autobús, que dice que tienen 650. ¿Cuántos más les faltan? Bueno, para poder tener para poder cumplir con una de las condiciones que estamos estableciendo para las concesiones SITMA, que sea un operador o sería un turno y medio por unidad por día, estaríamos hablando que nos hacen falta cerca de 100 operadores más, ¿no? Entonces, más o menos del orden. Los datos exactos, si quieren, luego se los compartimos, también identificando cuántos de los 650 operadores están trabajando de manera regular, porque también tenemos tenemos un cierto número de regularidad de operadores que está un poco por debajo de estos 650, que son pues los que están registrados, por decirlo de alguna forma. Muchas gracias, compañeros. Buenas tardes. Muchas gracias. Buena tarde. Muchas gracias. Un verdadero gusto estar aquí.